Hoy, en Pido la Palabra, ¿son justos los presupuestos del Estado para 2013? ¿En qué se está gastando nuestro dinero? ¿Mantendrá Gallardón el tasazo tras la presión de jueces, abogados y fiscales? ¿Son suficientes las medidas del Gobierno contra los desahucios? Hoy, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía responde a las preguntas sobre los recortes en sanidad. Y además, el caso de los ERE se cierra con polémica. El mayor caso de corrupción política en Andalucía. Hoy, en Pido la Palabra. Buenas noches, querido público. Si hoy es jueves, si son las 10:35 de la noche y esto es Canal Sur Televisión, ustedes tienen la palabra. Hoy vamos a tratar los temas que responden a la petición de ustedes. Vamos a hablar de sanidad, de justicia, de corrupción política y de economía. Precisamente para hablar, vamos a empezar por ahí, por economía, y necesito la presencia ya de Santiago Carbó, experto en economía y catedrático de Economía y Finanzas. Adelante. Bienvenido. Santiago Carbó ha sido además asesor de la Reserva Federal de Chicago, que esto le va a acompañar ya toda la vida, y consultor del Banco Central Europeo. Con él vamos a hablar de los ajustes presupuestarios y también de los presupuestos para el 2013. Pero antes vamos a ver qué opina de estos temas la gente de la calle. Todo lo que sea hacer ajustes, reajustes y volver a la esencia del Estado de Derecho, a la prestación de servicios, pues la verdad es que es un pequeño periodo que hay que pasar. Los recortes económicos fatal, lo veo fatal. ¿Por qué? Porque es que las pequeñas empresas se la están cargando. Bueno, ya se la han cargado, como quien dice. Hay que hacerlo todo de forma equilibrada y sin el menor daño posible, pero que lo estamos sufriendo de lleno, o sea, todo. Yo creo que el capitalismo está muerto. Sinceramente, es lo que creo que falla ahí. No se puede sacar que unos pocos tengan tanto y que la inmensa mayoría se apañe con nada. Yo creo que es que nadie sabe lo que hay que hacer y están haciendo cosas, algunas cosas van a palos de ciego, a ver qué funciona y qué no funciona. El Partido Popular está sabiendo explicar que la herencia que ha recibido el gobierno anterior es bastante deficiente. Entonces yo creo que hay una serie de medidas que se están tomando que pueden gustar o no pueden gustar, pero hay que tomarlas. Se están cargando lo que se ha conseguido hace 30 años más o menos, ¿no? Entonces se ha perdido muchísimo, vamos. Esas personas que van a hacer recorte ahora de Madrid, claro, pero por todo porque ellos tienen su plato de comida, tienen su sobre, tienen su coche, y no le importa lo que pueda comer otras personas, que no hay mucha hambre en España. Es que esto es tan complejo. No sé si voy a decir una tontería, que tenemos lo que nos merecemos. Yo digo que se ponga en el lugar de la persona esa que tiene a lo mejor 600 euros. Cómo paga casa, cómo paga agua, cómo paga luz, comida, vestir. Las medidas de ajuste llevadas a cabo por el gobierno yo creo que están haciendo un poco excesivas y sobre todo con la gente más desfavorecida. Creo que deberían tener un poco más de consideración con esa gente. Yo creo que los recortes pueden estar bien hasta un punto. Pero a partir de ahí, lo único que puede mejorar el país solución es buscar empleo. Políticamente sí me decantaría por uno o por otro partido, que pienso que lo puede hacer mejor o peor. Yo pienso que el PP ahora mismo está muy preparado para hacer lo que está haciendo. No, lo de las medidas de ajuste del gobierno, yo creo que está ahora fatal todo, porque solamente piensan en ellos, no piensan en la sociedad que está ahora, que está regulada las cosas. Las medidas del gobierno están bien, yo lo veo que lo está haciendo porque se lo pone la Unión Europea. Se debe recortar, pero yo creo que se debe recortar en otro tipo de cosas. En sanidad y en educación no se debe recortar, porque es el futuro de España. Hay que quitar pues tanto asesor, tantas instituciones que no sirven para nada, un Senado que yo pienso que no sirve para nada. Empezar a recortar por arriba y dejarnos un poquito más tranquilos a los de abajo. Esas son las opiniones de la calle, pero vamos a ver qué preguntas traen al plató aquí nuestro público, que no se corta un pelo a la hora de preguntar y decir lo que piensa. Y vamos a comenzar por Granada, pero un momento, señor Carbó, porque claro, el día de hoy es muy especial. Hoy ha venido el secretario de la OCDE a España, Ángel Gurría, y ha dicho, lo he oído y ustedes también, ha dicho, hay que subir impuestos, hay que subir el IVA
y hay que rebajar las indemnizaciones para, textualmente dicho, para abrir el apetito de crear empleo. ¿Eso es posible? Pues es que no hay muchas más medidas que podamos hacer. Es decir, con 25% de paro, de desempleo, algo tenemos que hacer. Y son medidas drásticas que no nos gustan, pero es evidente que es la única forma de intentar generar empleo. Es decir, abrir el apetito a los empresarios españoles y extranjeros para poder generar empleo. A lo mejor nos comen. Bueno, hombre, también si le abrimos confiemos, mucho el apetito. bueno, confiemos en los empresarios también, con todos, confiemos. Granada. Carmina, adelante, empezamos contigo. Buenas noches, me llamo Carmina. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted piensa que con los presupuestos realizados por el Gobierno y las 43 leyes piensan aprobar, volveremos a crecer? Perdone. ¿Usted piensa que con los presupuestos realizados por el Gobierno y las 43 leyes que piensan aprobar, veremos crecer la economía, según afirma el señor Montoro? Es muy difícil que el año que viene, con estos presupuestos o en el entorno que estamos, España pueda crecer. La economía española en este momento está en un proceso de ajuste muy intenso porque habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, tenemos que volver hacia un camino que nosotros nos podamos permitir y, lógicamente, con unos presupuestos tan restrictivos va a ser muy difícil que crezcamos. No olvidemos que el consumo, es decir, lo que nosotros consumimos, lo que nosotros invertimos, los españoles, pues está bajo mínimos, estamos consumiendo y invirtiendo poco y nuestra única salida está fuera, prácticamente que las exportaciones. Por tanto, si los presupuestos son restrictivos, el gasto público es restrictivo, va a ser muy difícil que los españoles nos animemos a consumir más o a invertir más. Por eso el año que viene es un año que seguro que no tendremos buenas noticias en el ámbito del crecimiento o del ámbito de salir de la recesión. Vale, muchas gracias. Vamos a Jaén. A ver, Mercedes, adelante. Buenas noches. Mi pregunta es bastante concisa. Señor Carbó, ¿sabría explicarme por qué el Gobierno del Partido Popular ha realizado los mayores recortes en educación, en sanidad, en cultura, derechos fundamentales recogidos en la Constitución y no en defensa? Bueno, partamos de que defensa no tenía ya mucho presupuesto. Es decir, no, seamos realistas, es verdad que los grandes componentes de nuestros presupuestos públicos son sanidad y educación, afortunadamente, no es defensa, no somos un país militarizado, ¿no? Y evidentemente en las grandes masas, donde hay grandes volúmenes, grandes recursos, es donde la tijera es más fácil de meter, porque evidentemente en el momento que se recorta algo, pues se hace un gran impacto, se consigue de algún modo ajustar mucho más el presupuesto. Yo desde luego no he estado de acuerdo con determinadas cosas, como han sido los recortes en investigación, recortes en educación, porque ese es el futuro. El futuro además es seguir de algún modo promocionando el conocimiento y que el país pues pueda de algún modo salir de esta más fácilmente, ¿no? No olvidemos que están siendo el sector exportador, ese sector competitivo, ese sector innovador, ese sector donde se ha aplicado la investigación, el que en este momento está siendo más fuerte, ¿no? Pero bueno, en un contexto de recortes, pues todas las partidas se tenían que haber afectadas. Yo desde luego hubiera sido más cuidadoso, sobre todo en investigación y educación. En sanidad también hay que ser muy cuidadoso y lo que hay que buscar a lo mejor es medidas más de largo plazo, es decir, pues, reformar la administración pública para que sea más eficiente y a lo mejor tendríamos que hacer menos recortes. Vale, muchas gracias. Sí, profesor, podríamos detenernos aquí y ver exactamente los datos, detenernos un momentito para que también quienes nos siguen vean el cuadro de datos. En sanidad, estos son datos del presupuesto general, ¿eh? Sí, del presupuesto general. La rebaja sería de un 3,1%. En educación, de un 14,4%. Y en justicia de un 4,3%. Y en defensa, que decía que ya bastante esquilmado, no sé, o que ya le han detraído anteriormente, un 7,7%. Bueno, no olvidemos que son presupuestos generales del Estado donde la sanidad y la educación está básicamente en manos de las comunidades autónomas, entonces lo que el Estado representa es poca cosa, ¿eh? Pero bueno, llama la atención en educación porque sí, el Estado sí que tiene un peso muy importante en materia de investigación y educación universitaria, etcétera, determinados programas, ¿no? Y bueno, uno puede estar más o menos de acuerdo, pero lo que está claro es que ha afectado prácticamente a todos los departamentos y a todos los ministerios, ¿no? ¿Y realmente son eso lo que se recorta o puede ser más? Yo quiero ver al final la ejecución del presupuesto. Esto es lo que dice uno al final, o lo que le muestra a uno exactamente lo que pasa. Una cosa es el plan y luego la ejecución. Yo creo que para saber lo que pasa al final en este país y en cualquier otro país hay que ver realmente lo que ha acontecido, la ejecución al final. Bueno, pues recuérdenlo, nosotros guardamos este cuadro. Cádiz, Nazaret, adelante.
Hola, buenas noches. Señor Carbó, con estos presupuestos tan austeros para 2013, ¿llegará España a situaciones tan críticas como la de Grecia? Bueno, lo primero que debemos reconocer, y aunque ya se ha dicho muchas veces, España no es Grecia. Este es un término ya muy manido, ¿no? Pero somos un país más grande, más fuerte, con empresas más fuertes, bancos más fuertes y probablemente como sociedad más fuerte, ¿no? Entonces, no olvidemos eso, es decir, no nos helenicemos demasiado, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que si se nos aplican las medicinas parecidas a las que se han aplicado en Grecia y nosotros no terminamos de arreglar nuestra economía, pues podemos tener algunos síntomas que puedan asemejarse a los que Grecia ha sufrido, y eso hay que evitarlo, ¿no? Yo confío en que si al final España pide el rescate, probablemente ya el año que viene, las condiciones que vayan a venir y el entorno en el que se va a fijar va a ser distinto al de Grecia. Creo que se ha aprendido. Veo que los socios europeos también están siendo estas últimas semanas más comprensivos con Grecia, porque estaba dándose cuenta que no conducía a nada, de algún modo, pues ser excesivamente duro con Grecia, donde empieza a haber incluso algunos signos de esperanza, ¿no? Curiosamente. En la población y en la sociedad no, pero sí en la economía. Yo confío en que esa hoja de ruta aquí no se adopte, porque evidentemente sería muy perniciosa. Y en el caso de que se dieran situaciones parecidas, ¿cómo se podría evitar? Pues básicamente con nuestro propio esfuerzo. Nosotros tenemos que hacernos más competitivos, las personas que estén formándose tienen que formarse mejor, las empresas tienen que exportar más, el gobierno tiene que tomar decisiones, por duras que sean en el corto plazo, pero que a los 2 o 3 años den frutos, y con la solidaridad de los socios. Los socios europeos deben ayudar a los países que tienen dificultades, no nos deben poner más cargas, no nos deben poner más condiciones que no podemos cumplir, porque si nos dicen que recortemos aún más los gastos, probablemente no podremos cumplirlo nunca, porque en una economía que se hace más pequeña, porque el gasto público se hace más pequeño, va a ser mucho más difícil poder cumplir con cualquier indicador de déficit público, etc. Vale, muchas gracias. Vamos ahora a Málaga. Ana, adelante. Le pasamos el micrófono y pregunta. Hola, buenas noches, señor Carbó. ¿Me podría usted explicar cómo en la partida de los presupuestos de este año han quitado casi 2 millones de euros a fomento de empleo y el Gobierno dice que su prioridad crear empleo? Bueno, es algo más. Creo que son 2.000 millones de... 2 millones de euros, ¿no? 2.000 millones. 2.000 millones. Yo creo que son lo que han quitado. Bueno, hombre, en un momento de tijeretazos, de recortes, de ajustes, se recorta en todos los departamentos. Evidentemente esa partida llama la atención, como llamaba la partida de investigación, ¿no? Probablemente pensará que habrá otras políticas, entiendo, que pueden sustituir a esta. Es difícil, desde luego, ¿no? Pero bueno, en educación también se ha recortado, y es la forma de que los jóvenes o las personas que están formándose pues puedan tener mejores perspectivas para ser contratadas aquí o en Europa, porque algunos dicen, ¿por qué se tiene que ir a Europa? Porque para eso hemos creado el mercado único europeo, ¿no? Y bueno, sí, es un poco difícil de justificar una medida como esa, sobre todo porque es un momento muy duro en el empleo en nuestro país, que ya está por encima del 25%. Es que es un 34,6 menos. Sí, para sí. Es una medida llamativa, sí. Muy llamativa. Córdoba. Juanma, adelante. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Entiendo que va a haber tijeretazo a nivel nacional, pero yo quiero centrarme un poquito más en los recortes a nivel regional. Es decir, van a afectar los recortes a toda España, a todas las autonomías, pero quizás de manera desproporcionada según la región. Entonces mi pregunta es la siguiente. Andalucía es la región más grande, para mí la más rica, la más bonita, la más culta, pero también es verdad que es la más poblada de España. Sí, sí. Entonces, también es verdad que en cuanto a carga económica se nos va a presupuestar desde Madrid más cantidad de dinero, pero porque se fijan en el PIB, no en la población. Si fuera por población deberíamos de tener mucho más dinero del que tenemos, sí. ¿Vale? Entonces, ¿cree usted sinceramente que la vara de medir del político de turno de Madrid, en este caso el Partido Popular desde el Gobierno central, a la hora de hacer los recortes del tijeretazo famoso, Andalucía se está mirando de otra manera porque a modo de castigo político por las últimas elecciones regionales, en la cual no consiguieron el poder? ¿Cree usted que se utiliza el reparto de dinero de forma a ti te doy más porque eres de mi símbolo político, a ti te doy menos, e incluso intento poner piedras en el camino? Sinceramente creo que no. La situación es tan difícil en lo que es
el ámbito financiero, los recursos que tiene el Estado, que tienen las comunidades autónomas, que yo no veo a ningún gobierno que sea capaz de hacer eso. Lógicamente luego puede haber algún matiz, pero como política general castigar a una comunidad autónoma me parece que sería un error tremendo, y lo que yo sí que pienso es que en este momento de tan pocos recursos es difícil pagar, por ejemplo, la deuda histórica, o es difícil, o es difícil comprometerse, por ejemplo, a las cosas que quería Cataluña. Pero Cataluña quiere un pacto fiscal, no olvidemos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Ahora es un momento muy difícil. A lo mejor dentro de 5 o 7 años podemos hablar de un nuevo entorno en el que cada comunidad autónoma exija o reclame lo que crea oportuno. Pero ahora yo pienso que lo que más explica lo que está ocurriendo es la falta de recursos, prácticamente la miseria que tenemos que repartir, y que se hace muy difícil satisfacer lo que cada comunidad autónoma quiere. Pero el dinero ingresado por la comunidad autónoma nuestra, en este caso Andalucía, no va acorde a la demanda de personas que tenemos, sí, ¿no? Este es un elemento que usted ha preguntado antes, efectivamente. No va. Cobramos menos para la población que tenemos. Sí, pero sin embargo los catalanes dicen que ellos producen más y deberían tener más. Entonces, claro, nos tenemos que poner de acuerdo como país. Yo creo que eso es algo fundamental. Y no será fácil ponernos de acuerdo cuando tengamos tan pocos recursos encima de la mesa. Cuando hay hambre, cuando hay solamente un trozo de pan encima de la mesa, repartirlo es muy difícil. A ver, señor Carbó, usted que sabe tanto, además, ha tenido contacto con América. ¿Por qué Europa no pone en marcha la máquina de hacer billetes como América hace dólares? Bueno, lo ha puesto un poco más. El Banco Central Europeo ha sido más reticente, evidentemente, que la Reserva Federal, pero al final está ayudando como puede, ¿no? Dio una gran cantidad de préstamos a los bancos, está dispuesto a comprar la deuda pública de los países, que al final eso es darle a la máquina del dinero, con determinadas condiciones, ¿no? Pues no lo hace porque Alemania marca mucho la política del Banco Central Europeo, y los alemanes huyen de la inflación, huyen de que tengamos mucha cantidad de dinero, porque eso puede llevar a la inflación. Entonces, no es del todo cierto que no se dé a la máquina del dinero, pero se da con menos prisa que en Estados Unidos, porque Alemania marca mucho la agenda. El mando lo tiene Alemania. A ver, Sevilla, Cristina, adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto aguantará el pueblo ante esta situación de desempleo, precariedad y recortes, teniendo en cuenta la que se avecina con el rescate? Y te digo pueblo refiriéndome a la gente, a la clase trabajadora, a esa que no ha vivido por encima de sus posibilidades y que está pagando una crisis que no ha provocado, que no es una crisis, que es una estafa. Adelante. Pues la verdad es que este país está demostrando que tiene una capacidad de resistencia social tremendo, porque todos esperábamos que este otoño iba a ser un otoño caliente, y está siendo un otoño pues bastante tranquilo, ¿no? Es evidente que tenemos la mejor red social del mundo, que es la familia y los amigos. Este país tiene una red social llamada Familia Amigos, que está haciendo que estas penurias se lleven mucho mejor. Parece una cosa como un prototipo decir esto, algo como muy manido, pero es cierto. Lo que pasa es que ya llevamos 5 años de crisis. La familia y los amigos ayudan hasta donde pueden, están empezándose también a flaquear los recursos ahí, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se tomen medidas que ayuden a reducir el desempleo, que es el elemento fundamental. Porque si el desempleo continúa como tal, ni habrá impuestos que recoger, habrá más gasto público que realizar, los bancos tendrán más problemas y por tanto todos tendremos más problemas, y desde luego esa debería ser la medida fundamental, porque aunque tengamos una gran red social, el agotamiento empieza a ser evidente. Gracias. Vale. Ha suspirado y luego ha dicho gracias. Huelva, Inmaculada, mira, ha sido la primera, adelante. Hola, buenas noches, señor Carbó. Me llamo Inmaculada. A ver, me gustaría que nos hablara, pero con claridad, no solamente para los que estamos aquí, sino para los telespectadores que están fuera detrás, y que nos entendieran. A ver, le voy a hacer una pregunta que gracias al programa El Público, el 9 de enero, sacó todo esto a la luz. A ver, ¿por qué cree usted que el Banco de España, o sea, el Gobierno, no se ha implicado en el fraude de las preferentes, o incluso habiendo afectados que puedan llegar al desahucio por no poder pagar la hipoteca, entre otras cosas, claro?
Son dos cosas distintas. El Gobierno es una cosa y el Banco de España forma parte de las autoridades, pero no es el Gobierno. Pero pues no se ha mojado. El tema de las preferentes es desde luego un tema incomodísimo para quien lo hable. Y desde luego todas aquellas personas o autoridades que estuvieron implicadas nunca van a sentirse cómodas hablando de este tema. Que estuvieron, ¿no? Que están. Bueno, están implicadas. Bueno, las preferentes se emitieron hace un tiempo, ¿no? Entonces, lógicamente se emitieron o se colocaron a través de la red de oficinas demasiados títulos de estos que luego hemos podido comprobar que son títulos tóxicos y que la gente pues ha perdido en muchos casos pues bastante dinero porque había dejado sus ahorros o buena parte de sus ahorros y probablemente a pesar de que se no lo habían dejado, le han engañado a la gente, bueno, le han quitado su dinero. Sí, pero eso no se lo ha quitado ni el Banco de España ni la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Pero es que es bueno que le entienda que la gente que está fuera, o sea, está detrás de todo esto, que no tienen su dinero, que se lo han quitado, se lo han arrancado. Bueno, vamos a ver. Se lo han arrancado. Le convencieron que comprara unos títulos que desde luego probablemente no le dieron toda la información. Hay personas que no lo han comprado, hay personas que han falsificado las firmas. Para eso están los juzgados. Es evidente que hay que ir a un juzgado porque si eso ahora no se puede ir porque no hay dinero. Usted dígale a esas personas que tienen que invertir, claro. El que se ha quedado sin dinero, dígalo usted que ahora tiene que invertir 1.000 y pico de euros o 2.000 euros. Aún no tiene que invertir, tendrá que invertirlo. Tendrá que gastarlo aparte dentro que de un su dinero tiempo. no se lo van a dar, porque ahora de entrada ya le han dicho que el 40%... Si hubo un fraude, vamos a ver, si hubo un fraude, evidentemente, y su dinero no fue canalizado, no fue llevado del depósito a las preferentes de un modo adecuado, el juez solo va a determinar. No olvidemos que ya en Galicia, en el caso de Nova Galicia, yo sí que porque yo no creo en la justicia. Bueno, yo sí. En algo tenemos que discrepar. En Nova Galicia ya ha tenido alguna sentencia en contra, en este caso, y por tanto es un elemento que ya puede ser utilizado por otros casos que se vean que creen que ha habido problemas o que sencillamente les han engañado. Total. Eso no hace falta que usted lo diga. Bueno. Pero usted qué cree? No, pero no me ha contestado. No, pero a ver, la pregunta concreta. El Banco de España, el Gobierno, ¿por qué no se ha implicado? Porque el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores hicieron unos determinados avisos de cautelas que uno puede considerar que fueran suficientes o no. Es evidente que ahí se ha producido una serie de prácticas de las que nadie se puede sentir orgulloso porque ha habido gente que ha perdido muchísimo dinero. De ahí a que ellos puedan tomar actuaciones legales es difícil, porque ellos no estaban presentes. Probablemente ellos, para la siguiente crisis, desde luego tienen que tener una política más proactiva para que este tipo de productos no vuelva a ser comercializado, no vuelva a ser vendido a través de la... Pero que no se le va a devolver a la gente el dinero, eso es mentira. A la gente no va a volver, igual que los de Afinsa y evidentemente, o sea, eso en muchos casos será difícil. Eso es lo que le tenéis que decir a la gente para que escuchen, bueno, que están detrás, que no le van a devolver ni un duro de eso lo que se lo dijeron, perdido. Ayer lo dijo claramente el comisario europeo, que anunció claramente que iba a haber pérdidas a la gente, y también lo anunció el presidente de Bankia, que dijo... Han perdido el dinero como yo perdí mi padre hace 27 años. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Inmaculada. Bien, está calentito el debate hoy, el tema de preferentes salió ayer cuando se dijo ya abiertamente, sobre todo a Bankia y a los bancos intervenidos. Sí. Se le ha dicho, pero la gente, basta con que le hubieran dicho a cualquier persona que le dieron preferentes, creían que tenía, supongo yo, basta que le hubieran dicho, este dinero es a perpetuidad, como pone en el segundo, en la CNMV, esto es a perpetuidad y no deja un duro nadie. Que no se explicaba bien eso cuando se ponía ese producto. En eso... Bueno, usted estaba adelante, es decir, en algunos casos habrá explicado bien, en algunos casos mal. Qué curioso que era un producto que daba el 8%. Hay personas que no han buscado el 8%. Todos tenemos que aprender de esto. Podemos poner la culpa a los banqueros, a los políticos, al Banco de España. Si nosotros no aprendemos de esta, es decir, de que tenemos que ir con 20 ojos para ir a un producto, a buscar un producto y no buscar solo la rentabilidad, sino también la letra pequeña, yo creo que de la crisis tenemos que aprender todos. Está calentito el debate y están también que echan chispa las redes sociales. Mar Barrera, adelante. Muy buenas noches. Efectivamente, las redes sociales, Internet está candente. Hay muchísimo debate abierto. Los usuarios de Twitter, de nuestro foro de la comunidad en Canal Sur, comparten con todo nuestro público del plató su incomprensión ante las reducciones que contemplan los presupuestos en materias como educación, sanidad, y también se echa mucho de menos una partida importante dedicada a I+D, que consideran fundamental para el crecimiento. De todas las preguntas hemos seleccionado 3 desde casa para que usted nos las responda. La primera,
Si España es aconfesional, ¿por qué no se toca el presupuesto a la Iglesia y sí, como estamos viendo y estamos hablando, a sanidad, a educación? Bueno, la Iglesia en buena parte también se sufraga ella misma, entiendo, ¿no? Es la religión más establecida o más arraigada en este país, y yo supongo pues, que cuesta mucho cambiar esas inercias, ¿no? Yo supongo que también tendrá sus recortes, es decir, porque, repito, se ha recortado en todos los departamentos y todas las partidas. No sé hasta qué punto es tan significativo el dinero que también puede llevar, se puede llevar la Iglesia o cualquier otra religión, ¿no? Pero yo creo que también está sujeta a recortes. Y bueno, cada partido político decide lo que hace con las diferentes religiones, pero podemos decir casi que en los últimos 30 años que han gobernado diferentes partidos políticos, pues la Iglesia ha mantenido en lo fundamental casi siempre sus recursos. Segunda pregunta, ¿por qué todos los recortes aplicados no han tenido repercusión? En creación de empleo, por ejemplo. Bueno, los recortes nunca eran para crear empleo, los recortes era para no seguirnos endeudando. Porque evidentemente si tenemos un problema de que nos hemos endeudado mucho como país, ahí estoy de acuerdo, hay gente que se ha endeudado y gente que no, pero como país, la suma de todos nos hemos endeudado mucho. No podíamos seguir endeudándonos más porque no nos dan esos recursos en el mercado y por tanto teníamos que adelgazar los gastos para no tener otra vez un déficit excesivo, ¿no? Entonces, cuando se busca esa salida de reducción de déficit no estamos buscando generar empleo, sino resolver otro problema, ¿no? Para generar empleo pues tenemos que ser más competitivos, tenemos que ver si nuestros socios europeos nos compran más nuestros productos, son más solidarios, permiten que su población con aumentos de salarios pues consuman más productos españoles o italianos o portugueses, y eso es donde está el futuro, pero con los recortes no se genera empleo, eso está claro. Tercera y última pregunta, ¿recortar 200 millones para dependencia y subir las pensiones no es una contradicción? Sí, en parte es una contradicción, porque probablemente haya pensiones que son muy golosas y que a lo mejor son grandes, otras no, otras son muy pequeñas y yo creo que eso no se puede tocar para nada, pero a lo mejor hay otras pensiones que mantenerlas pues tampoco hay que reducirlas mucho, pero probablemente puedan distribuirse el coste que está cayendo sobre todo en los parados, en los jóvenes, en funcionarios, en los que le están bajando el sueldo y probablemente a lo mejor se podría hacer un esfuerzo y haber mantenido pues, esa partida de dependencia que yo creo que hace un papel muy importante y que refuerza la red social tan fuerte que tenemos en nuestro país. Gracias. Pues precisamente para hablar de ese asunto de los recortes en sanidad está con nosotros esta noche la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Un momentito. Bienvenida. Se conoce, ¿no? Bienvenida. Bien, pues vamos a despedir al profesor Santiago Carbó. ¿Se ha sentido cómodo? Sí, sí, sí. Bien. Pero una cosa, profesor, ¿lo peor aún está por venir? Yo creo que no. Estamos en el momento de las grandes turbulencias, pero yo creo que esto tiene una salida larga, pero lo peor estamos empezando ahora a terminar. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Santiago Carbó. Gracias. Y un aplauso para él. Buenas noches, consejera. Consejera de Salud, gracias por aceptar la invitación, por ser la primera política en activo que pisa han pasado otros políticos, pero ya veían los toros desde la barrera. Sí. Usted está activo y está en la pelea. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero vamos a ver antes qué opinan pues, de su departamento, de su área, qué opinan en la calle. Donde menos se tiene que recortar precisamente es en la salud, porque al final tú puedes tener dinero, puedes tener lo que sea, pero como te falle la salud estás mal. La dependencia no se dan cuenta. Ellos como tienen medios económicos, pues se lo pueden permitir, no se dan cuenta que hay gente que tiene que dejar su trabajo, uno de los trabajos, para poder dedicarse a esa persona. Y después son cosas que cuestan dinero. En esta época de crisis lo que hay que racionalizar el gasto lo máximo posible en todas las áreas. O sea, que no haya despilfarro. El poco dinero que tienen las administraciones públicas, utilizarlo bien. Yo no lo veo mal. Si entre todo lo hará un poquito, que hay que pagar un poco de medicina, que hay que pagar un poco de todo, y si esto se puede subir, pues se suba, pero que no se lleven. En sanidad y en educación nunca en la vida, pero lo han tocado y lo han tocado mucho, y muy mal. Una sanidad pública debe ser para todos igual, ya que hemos conseguido llegar a ese nivel, todo lo que sea en detrimento de esa sanidad es malo para el ciudadano. Se deben 19.000 millones a la sanidad y eso hay que solucionarlo. ¿Qué es lo que pasa?
que el que necesita las medicinas tiene que, por lo menos, contribuir a pagar algo. Creo que se podrían recortar costes sin dañar lo que es el servicio al enfermo, ¿no? Los recortes son siempre malos y los recortes lo que traen es pobreza. Los recortes, jamás saldremos de este problema con recortes. Yo no estoy en contra del copago porque me parece que cuando tenemos que pagar aunque sea un céntimo por algo, ya abusamos menos. Esa es la opinión de la calle. Ahora va a escuchar usted las preguntas incisivas, directas de nuestro público. ¿Está bien? ¿Se encuentra Sí, perfectamente, bien. Muy bien, encantada Pues de escuchar. Vamos a empezar por Sevilla. A ver, Israel, adelante. Buenas noches. Valor tiene usted, está ahí abajo. Bueno, no empecemos así, ¿eh? No empecemos así. No, es broma. ¿Qué opinión tiene usted sobre las declaraciones de Ana Mato que insiste en que el copago es una medida justa y equitativa y que no tiene afán recaudatorio, sino disuasorio? Yo estoy radicalmente en contra. Creo que el copago afecta fundamentalmente a las personas enfermas. Prefiero un sistema que pague la sanidad según los impuestos que tiene que pagar cada uno, el que tiene más renta que pague más, el que tiene menos renta que pague más, pero cuando uno tiene la desgracia de caer enfermo, tener la circunstancia añadida de tener que pagar es una carga añadida. Y por otra parte también pienso que la mayoría de los medicamentos, que es el copago que se ha aplicado ahora, son un acto profesional, hay un médico, una enfermera, que te lo indica, que te lo prescribe y por tanto no tomar ese medicamento, que haya solo una persona que no lo tome por nivel de renta, creo que puede poner en peligro la salud de los más débiles, de los más pobres. Vale, gracias. O sea, usted no va a poner el copago aquí en Andalucía. Digo Sí, por lo de copago... cuando veas las barbas de tu vecino. No, cortar... el copago en medicamentos es una medida estatal obligada para las comunidades autónomas que en Andalucía se ha aplicado a los pensionistas. Nosotros hemos recurrido la norma al Tribunal Constitucional y todavía no sabemos, no se ha pronunciado, no sabemos qué va a ocurrir al final. Vamos a Cádiz. A ver, Estefanía, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Estefanía, tengo 30 años y estoy desempleada. Tras una disminución de 70 millones de euros para la ley de dependencia, para violencia de género, discapacidad, bienestar social, ¿para quién? Sí, te refieres fundamentalmente a la disminución del presupuesto del Gobierno de España. La verdad es que es un problema importante. Se ha disminuido este año 89 millones de euros de la dependencia, que tenga en cuenta una cosa. Cuando el sistema se puso en marcha, el Estado contribuía un 50% para cada persona que se encontraba en esta situación y ahora contribuye solo un 30%. Si tenemos en cuenta que las comunidades no tienen más ingresos, que tampoco lo tienen los ayuntamientos, pues realmente tenemos que estar haciendo encajes de bolillo para que este sistema, para que el modelo de la dependencia y esa disminución no se traduzca en menores prestaciones o en menos personas que sean beneficiarias de este nivel. Así que estamos trabajando, yo creo que intensamente, con las empresas, con los ayuntamientos, con las entidades sociales, con todos aquellos que dan los servicios, intentando bajar tarifas en algún caso y en otro caso pues priorizando bien a aquellas personas que se encuentran más vulnerables. ¿Entendida? Bien. Pues vamos a Málaga, que últimamente todo lo que se habla de Málaga es de Isabel Pantoja, pero aquí hay gente que quiere hablar. A ver, Jorge Javier, sí, es verdad. Buenas noches, señora consejera. En primer lugar, le quiero dar las gracias por dar la cara con la que está cayendo en materia de sanidad en estos momentos. Y en segundo lugar, en Andalucía hemos pasado de tener medicamentos gratuitos para las personas con menos poder adquisitivo a tener operaciones incluso para la gente que venía de fuera por aquello del turismo sanitario, a tener recortes de ambulancia, recortes de personal, a no haber sustituciones en centros de salud, sobre todo en época estival. Mi pregunta es muy clara, es muy sencilla. ¿Está en la sanidad pública andaluza en la UBI? No. En absoluto. Le puedo comunicar la buena noticia de que la sanidad pública está en muy buen estado de salud, valga la redundancia. Es decir, en este momento el sistema sanitario, yo diría que el conjunto del estado del bienestar está aplicando ajustes, recortes, para intentar no repercutir en los ciudadanos ni un retroceso en materia de derechos conquistados. Dicho de otra manera, lo que estamos haciendo en Andalucía, que no es lo mismo que se hace en otras comunidades autónomas, es que estamos intentando que no haya disminución de servicios, incremento de las listas de espera o cierre de puntos de centros de salud. ¿Cómo lo hemos aplicado? Fundamentalmente a través del esfuerzo de los profesionales en una rebaja salarial
que evidentemente no es plato de gusto de nadie a quien se le aplica, pero que ese compromiso de los profesionales está proporcionando un mayor ahorro, además de comprar de una forma más eficiente, disminuir nuestra estructura burocrática y, en definitiva, pues trasladar la mayor parte de los ingresos a la persona que los necesita, digamos que a pie de cama o a pie de consulta. Pero yo diría que tenemos una buena salud y que estamos trabajando intensamente para que esa salud, incluso en momentos de crisis, no solo no se deteriore, sino que se consolide. Por último, muy rápidamente, ¿deduzco que hemos tocado fondo y que lo mejor está por llegar? Ojalá, ¿verdad? Yo creo que, antes lo comentaba la persona que me ha precedido, yo espero que estos años que vienen sean años en los que la situación económica empiece a tener otra apariencia, empecemos a salir a flote, pero sí es verdad que los ajustes más duros se han producido en este año 2012, fundamentalmente recordará a raíz del mes de mayo que hubo que preparar desde el Gobierno un plan económico que se aprobó por el Gobierno de España para intentar cumplir el objetivo de estabilidad. Muchas gracias. Atendido, vamos ahora a Almería. Paco, adelante. Hola, buenas noches, consejera. Yo estoy un poquito así con el tema de los recortes, que es de lo que estamos hablando. Yo le preguntaría, ¿qué recortes le quedan todavía a la sanidad andaluza como consecuencia del tijeretazo del Gobierno a la sanidad nacional? Yo diría que básicamente en los presupuestos del año que viene nos queda que desarrollar la subasta de medicamentos, ahorro en medicamentos. España y Andalucía es un país que todavía gasta un porcentaje de sanitario muy alto en medicamentos. Esto significa que el 20%, 1 de cada 5 euros que se destinan a sanidad, va a la compra de medicamentos. Y tenemos que introducir mecanismos que nos permitan, con la misma calidad, ser capaces de dar el medicamento a un precio más barato para las arcas públicas. Esos son los recortes más importantes para el año que viene que quedan. Todo esto, desde luego, si el escenario de estabilidad presupuestaria está en la previsión que entendamos. Si hay otro tipo de contingencias asociadas con la economía, pues a partir de ahí, en este momento no tengo respuesta porque es un escenario que no puedo en este momento anticipar. Pero con el presupuesto le diría que los recortes, los ajustes más importantes los hemos formulado y que, por tanto, farmacia sería uno de los capítulos a seguir profundizando el año que viene. Sí, pero por lo que usted está diciendo, la subasta que se va a ver para este próximo 2013, si no recuerdo mal, el Gobierno de la Junta de Andalucía siempre ha subastado los medicamentos, pero en este caso el Gobierno de España ha presentado un recurso ante el Constitucional precisamente por la subasta de medicamentos, si no recuerdo mal. No, Andalucía puso en marcha el mecanismo de la subasta para 3 principios, digamos que para 3 tipos de sustancias que producen curación o disminución de síntomas, pero se paralizó por el Gobierno de España. El ahorro estimado que tenemos en materia de subasta está en torno a los 200 millones de euros, que es una cantidad importante que la necesitamos y que, por tanto, estoy deseando que el Tribunal Constitucional levante la suspensión cautelar, cuestión que se tiene que producir a lo largo del mes de enero. Espero que sea así. De acuerdo, muchas gracias, buenas noches. Consejera, ¿para cuándo tiene usted previsto poner el euro por receta? Yo no tengo previsto poner el euro por receta, ni está ni se le espera en Andalucía, por tanto, son otras comunidades autónomas que espero que el Gobierno también las recurra al Tribunal Constitucional como hizo con la subasta. Vamos a Jaén. Paqui, adelante. Hola, muy buenas noches. Mira, yo misma voy al seguro y el mismo médico no me atiende lo mismo por lo privado. Entonces, ¿por qué se le permite a los médicos que tengan consulta privada, además de trabajar para la Seguridad Social? ¿Y quién controla esos ingresos? Bueno, digamos que los trabajadores del sistema sanitario son empleados públicos que se rigen por las normas del empleado público, que tiene un régimen de compatibilidad, en este caso incompatibilidad. Esto significa que presentan la actividad que desarrollan fuera y se entiende que hay determinada actividad que puede ser realizada porque se entiende que puede cobrar otro salario por su actividad privada. Mi opinión, a propósito de la compatibilidad, desde luego no se puede permitir el doble ejercicio público y privado en aquellas personas que tienen cargos de responsabilidad dentro de los servicios. El jefe de servicio, el director de la unidad, el supervisor, todos aquellos que tienen la obligación de controlar las listas de espera, de garantizar las demoras, de velar por la calidad, porque se puede producir un efecto perverso de intentar perjudicar al sistema público para derivar al sistema privado. Pero el resto de compatibilidad ni siquiera el Gobierno andaluz tiene capacidad. Pero ya están cobrando doble sueldo. El que sea ya está cobrando doble sueldo. ¿Quién controla esos ingresos? Los ingresos totales. ¿A la saca? Hacienda. Los ingresos totales. Hacienda. Claro, los ingresos totales de una persona da igual porque vía se reciban, ¿Por lo privado controla también? Hacienda. Sí,
tiene obligación de declararlo, ¿eh? O sea, un médico privado tiene obligación de declararlo, y si hay un sistema de compatibilidad que hace, por ejemplo, que no se puedan concertar servicios en aquellos lugares en donde trabajan profesionales que están en el sector público, para evitar justamente este elemento que usted dice. Pero es una materia de debate que en el sistema sanitario siempre está vivo y que concretamente en Andalucía lo hemos obligado a aquellas personas que se tienen que presentar a jefes de servicio, supervisores o cualquier tipo de responsabilidad. Pues ahí vamos, que el que tiene pues va por lo privado, y a la seguridad social o a lo público pues ni mirarlo siquiera. Bueno, pero yo creo que tenemos un sistema sanitario que es orgullo de los andaluces por la alta calidad. Le diría más, la mayoría de los ciudadanos, cuando tienen un problema que realmente le preocupa, una situación grave, acuden al sistema público, incluso en los partos, que suele ser el tipo de atención que más se deriva a la atención privada, pero yo creo que tenemos un sistema sanitario muy bien consolidado, que las personas que tienen más capacidad de riqueza acuden al servicio público, y eso es una garantía para el futuro. Yo veo poquitos, pero bueno, muchas gracias. Bien, pero de nuestra sanidad estamos muy orgullosos y tenemos que defenderla, con la sanidad pública y gratuita para todos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a Cádiz. María, adelante. Hola, buenas noches. Retomando su mención sobre los profesionales de sanidad, dijisteis que se iban a reducir los sueldos un poco, pero se ha reducido un 25% a los interinos y eventuales y un 13% a los médicos del MIR. Y además los contratos se están renovando mes a mes. ¿Nos podría explicar qué concepto tiene usted de poco? Bueno, no sé quién ha utilizado... A ver. No sé si yo en algún momento he utilizado esa expresión, no la recuerdo, como poco mucho, no suele ser. Lo que sí hemos hecho es una aplicación de las 37 horas y media, que es la jornada que aprobó el Gobierno de España, que se ha traducido en la mayoría de las comunidades autónomas en despido de trabajadores, circunstancia que en Andalucía no podíamos permitir. Tenemos una de las cifras de paro más altas del país, y además cuando se despiden trabajadores del sector sanitario se tienen que cerrar puntos, se tienen que cerrar servicios o tenemos que trabajar con menor calidad. Eso es una obviedad y por tanto hemos preferido rebajar los salarios, aunque esto significa pues una molestia muy importante para todos los trabajadores, y eso ha provocado, como es normal, una expresión de malestar en el conjunto de los trabajadores. ¿Entonces considera que esto es un poco? No, pero le digo, lo hemos hecho de una forma progresiva, es decir, aquellos que cobraban más se le ha reducido más el salario, aquellos que cobraban menos se le ha reducido menos el salario. Pero en el caso que usted me ocupa no son probablemente los médicos interinos, son los eventuales. Los contratos eventuales, es decir, de personas que no tienen plaza en propiedad, ni siquiera son interinas, son personas que están contratadas por un tiempo determinado. Esas personas sí se ha reducido la jornada porque el conjunto de las horas del sistema sanitario se ha visto incrementada con motivo de la ampliación de las 37 horas y media. Esto ha llevado a que esas personas en concreto se le ha reducido un 25% su contrato y se ha hecho en una temporalidad que nos permita asumir el conjunto del ajuste económico en este capítulo. Pero es una circunstancia, insisto, solamente planteada en las personas que tenían un contrato temporal. En Andalucía le hemos bajado esa contratación, en otras comunidades autónomas directamente los han echado. Muchas gracias. Consejera, a ver, dígame una cosa. Estamos contemplando 2 semanas que llevan en huelga los médicos, los MIR, gente que ha tenido que estudiar 6 años de carrera, la prueba es dificilísima para entrar en medicina, 5 años de especialidad, son los que están en las puertas de urgencias. ¿Tienen o no tienen motivo los médicos residentes para hacer esta huelga? Bueno, en primer lugar, decir que son los médicos mejor preparados de nuestra historia. Tengo el orgullo de decir que cada generación de nuevos médicos, de nuevos residentes, sabe más que la anterior. Esto es una riqueza del sistema sanitario, personas con un currículum altísimo que les ha costado mucho trabajo estudiar medicina y que yo diría que su principal frustración en este momento viene de la falta de expectativa laboral. Hace escasamente 4 años teníamos un sistema sanitario creciente en todo el Estado, en donde faltaban médicos, y de pronto esta crisis ha provocado un escenario en el que se están despidiendo personas, no se pueden jubilar, algunos que se marchan ya por motivo de edad, y por tanto hay una perspectiva laboral peor que la que teníamos escasamente hace 3 años. Y además le hemos bajado el salario, al igual que el resto de profesionales, con motivo de estos ajustes que se han producido. Por tanto, hay causas que permiten ese malestar y esa expresión que están desarrollando los residentes. Pero sí me gustaría decir que creo que prontísimo, vamos a llegar a un acuerdo. Hay una voluntad decidida de diálogo por parte de la Administración y de intentar atender algunas de las peticiones que ellos plantean,
todas aquellas en relación con la calidad y también algunas en relación con el aspecto económico que quieren mejorar. Vamos a Sevilla. A ver, Pilar, adelante. Adelante, Pilar. Buenas noches, señora consejera. ¿Tiene usted seguro médico privado? No. Bueno, un momentito. Bueno, ahora repetiremos la pregunta a la vuelta de la publicidad, donde seguiremos hablando con la consejera de Salud, que está con nosotros. Ahora puede tomar un poquito de agua incluso. Hablaremos después de la corrupción política con el presidente de la Comisión de Investigación de los ERES y también con el magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Volvemos enseguida. Me he adelantado. Bueno, ¿Mantendrá Gallardón el tasazo tras la presión de jueces, abogados y fiscales? ¿Son suficientes las medidas del Gobierno contra los desahucios? Y además, el caso de los ERE se cierra con polémica. El mayor caso de corrupción política en Andalucía. Hoy, en Pido la Palabra. Hoy, en Pido la Palabra, ¿son justos los presupuestos del Estado para 2013? ¿En qué se está gastando nuestro dinero? ¿Mantendrá Gallardón el tasazo tras la presión de jueces, abogados y fiscales? ¿Son suficientes las medidas del Gobierno contra los desahucios? Hoy, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía responde a las preguntas sobre los recortes en sanidad. Y además, el caso de los ERE se cierra con polémica. El mayor caso de corrupción política en Andalucía. Hoy, en Pido la Palabra. Buenas noches, querido público. Si hoy es jueves, si son las 10:35 de la noche y esto es Canal Sur Televisión, ustedes tienen la palabra. Hoy vamos a tratar los temas que responden a la petición de ustedes. Vamos a hablar de sanidad, de justicia, de corrupción política y de economía. Precisamente para hablar, vamos a empezar por ahí, por economía, y necesito la presencia ya de Santiago Carbó, experto en economía y catedrático de Economía y Finanzas. Adelante. Bienvenido. Santiago Carbó ha sido además asesor de la Reserva Federal de Chicago, que esto le va a acompañar ya toda la vida, y consultor del Banco Central Europeo. Piensa. Y vamos a comenzar por Granada, pero un momento, señor Carbó, porque claro, el día de hoy es muy especial. Hoy ha venido el secretario de la OCDE a España, Ángel Gurría, y ha dicho, lo he oído y ustedes también, ha dicho, hay que subir impuestos, hay que subir el IVA y hay que rebajar las indemnizaciones para, textualmente ha dicho, para abrir el apetito de crear empleo. ¿Eso es posible? Pues es que no hay muchas más medidas que podamos hacer. Es decir, con 25% de paro, de desempleo, algo tenemos que hacer. Y son medidas drásticas que no nos gustan, pero es evidente que es la única forma de intentar generar empleo. Es decir, abrir el apetito a los empresarios españoles y extranjeros para poder generar empleo. A lo mejor nos comen. Bueno, hombre, si le abrimos mucho el apetito. Bueno, confiemos en los empresarios también, o en todos, confiemos. Granada. Carmina, adelante, empezamos contigo. Buenas noches, me llamo Carmina. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted piensa que con los presupuestos realizados por el Gobierno y las 43 leyes piensan aprobar, volveremos a crecer? Perdone. ¿Usted piensa que con los presupuestos realizados por el Gobierno y las 43 leyes que piensan aprobar, veremos crecer la economía, según afirma el señor Montoro? Es muy difícil que el año que viene, con estos presupuestos o en el entorno que estamos, España pueda crecer. La economía española en este momento está en un proceso de ajuste muy intenso porque habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, tenemos que volver hacia un camino que nosotros nos podamos permitir y, lógicamente, con unos presupuestos tan restrictivos va a ser muy difícil que crezcamos. No olvidemos que el consumo, es decir, lo que nosotros consumimos, lo que nosotros invertimos, los españoles, pues está bajo mínimos, estamos consumiendo y invirtiendo poco y nuestra única salida está fuera, prácticamente las exportaciones. Por tanto, si los presupuestos son restrictivos, el gasto público es restrictivo,
va a ser muy difícil que los españoles nos animemos a consumir más o a invertir más. Por eso el año que viene es un año que seguro que no tendremos buenas noticias en el ámbito del crecimiento o del ámbito de salir de la recesión. Vale, muchas gracias. Vamos a Jaén. A ver, Mercedes, adelante. Buenas noches. Mi pregunta es bastante concisa. Señor Carbó, ¿sabría explicarme por qué el Gobierno del Partido Popular ha realizado los mayores recortes en educación, en sanidad, en cultura? Derechos fundamentales recogidos en la Constitución y no en defensa. Bueno, partamos de que defensa no tenía ya mucho presupuesto. Es decir, no, seamos realistas. Es verdad que los grandes componentes de nuestros presupuestos públicos son sanidad y educación, afortunadamente. No es defensa, no somos un país militarizado, ¿no? Y evidentemente en las grandes masas, donde hay grandes volúmenes, grandes recursos, es donde la tijera es más fácil de meter, porque evidentemente en el momento que se recorta algo, pues se hace un gran impacto, se consigue. Con él vamos a hablar de los ajustes presupuestarios y también de los presupuestos para el 2013. Pero antes vamos a ver qué opina de estos temas la gente de la calle. Todo lo que sea hacer ajustes, reajustes y volver a la esencia del Estado de Derecho, a la prestación de servicios, pues la verdad es que es un pequeño periodo que hay que pasar. Los recortes económicos fatal, lo veo fatal. ¿Por qué? Porque es que las pequeñas empresas se la están cargando. Bueno, ya se la han cargado, como quien dice. Hay que hacerlo todo de forma equilibrada y sin el menor daño posible, pero que lo estamos sufriendo de lleno, o sea, todo. Yo creo que el capitalismo está muerto. Sinceramente, es lo que creo que falla ahí. No se puede sacar que unos pocos tengan tanto y que la inmensa mayoría se apañe con nada. Yo creo que es que nadie sabe lo que hay que hacer y están haciendo cosas, algunas cosas van a palos de ciego, a ver qué funciona y qué no funciona. El Partido Popular está sabiendo explicar que la herencia que ha recibido el gobierno anterior es bastante deficiente. Entonces yo creo que hay una serie de medidas que se están tomando que pueden gustar o no pueden gustar, pero hay que tomarlas. Se están cargando lo que se ha conseguido hace 30 años más o menos, ¿no? Entonces se ha perdido muchísimo, vamos. Esas personas que van a hacer recorte ahora de Madrid, claro, pero por todo, porque ellos tienen su plato de comida, tienen su sobre, tienen su coche, y no le importa lo que pueda comer otras personas, que no hay mucha hambre en España. Es que esto es tan complejo. No sé si voy a decir una tontería, que tenemos lo que nos merecemos. Yo digo que se ponga en el lugar de la persona esa que tiene a lo mejor 600 euros. Cómo paga casa, cómo paga agua, cómo paga luz, comida, vestir. Las medidas de ajuste llevadas a cabo por el gobierno yo creo que están haciendo un poco excesivas y sobre todo con la gente más desfavorecida. Creo que deberían tener un poco más de consideración con esa gente. Yo creo que los recortes pueden estar bien hasta un punto. Pero a partir de ahí, lo único que puede mejorar el país solución es buscar empleo. Políticamente sí me decantaría por uno o por otro partido, que pienso que lo puede hacer mejor o peor. Yo pienso que el PP ahora mismo está muy preparado para hacer lo que está haciendo. No, lo de las medidas de ajuste del gobierno yo creo que está ahora fatal todo, porque solamente piensan en ellos, no piensan en la sociedad que está ahora, que está regulada las cosas. Las medidas del gobierno están bien, yo lo veo que lo está haciendo porque se lo pone la Unión Europea. Se debe recortar, pero yo creo que se debe recortar en otro tipo de cosas. En sanidad y en educación no se debe recortar, porque es el futuro de España. Hay que quitar pues tanto asesor, tantas instituciones que no sirven para nada, un Senado que yo pienso que no sirve para nada. Empezar a recortar por arriba y dejarnos un poquito más tranquilos a los de abajo. Esas son las opiniones de la calle, pero vamos a ver qué preguntas traen al plató aquí nuestro público, que no se corta un pelo a la hora de preguntar y decir lo que